¿Cuál función no tiene intersección con el eje X? Y aquí nos dan tres funciones, f de x, g de x y h de x. Antes que nada pensemos en qué significa tener una intersección con el eje X. Pues significa que el valor de la coordenada y tiene que ser 0, o si la coordenada y está dada por una función como f, g o h, entonces simplemente significa que la función tiene que valer 0. De modo que esta pregunta es equivalente a ¿cuál de las siguientes funciones nunca es 0? Vamos en orden. Consideremos primero f de x. Tengo que f de x es igual a x al cuadrado más 5. Ahora aquí sucede algo interesante. X al cuadrado es una función que es no negativa. Es decir, para cualquier x real, x al cuadrado o es 0 o es mayor que 0. Y 5 es una constante, de modo que todo esto es mayor o igual a 5 para cualquier valor de x. Eso significa que f de x no puede ser 0 porque 0 es menor que 5. Otro modo de verlo es, imagínense qué pasaría si yo obligara a la función a valer 0. Entonces tendría que 0 es igual a alguna x al cuadrado más 5. Si resuelvo esto para x, sumando menos 5 de ambos lados, obtendría que menos 5 es igual a x al cuadrado. De donde si tomo la raíz cuadrada positiva, obtengo que menos 5 en raíz cuadrada tiene que ser igual a x. Pero esto no tiene ningún sentido sobre los números reales, por lo tanto, no hay ningún valor de x que me pueda satisfacer esto. De modo que, al menos esta, no tiene intersecciones con el eje x. ¿Qué hay de las demás? Pues aquí vemos que, por ejemplo, g de x vale 0 precisamente cuando x vale 0. Esa es una intersección con el eje x. Sería este punto. La función g corta el eje x al menos en este punto. Quizás haya más. ¿Y qué hay de h de x? Pues aquí de hecho lo tenemos visualmente. H de x corta el eje x precisamente aquí en menos 6. Así que h de x también tiene intersección con el eje x, de modo que la única función que no tiene intersección con el eje x es f.